La película está basada en hechos reales. Mujer embarazada muere trágicamente. Detrás del apartamento se encontró una momia que nunca se descompuso. Y una verdad que hace que todos sean incapaces de navegar. Hola amigos, nuevo vídeo está aquí nuevamente. Veamos la historia juntos. El primer día que el pobre chico se mudó a un apartamento barato. De repente, de un misterioso y musical, recibí una noticia escalofriante. Habitación 3 enfrente. Había una vez una mujer embarazada que murió misteriosamente. También hay talismanes en las ventanas. La habitación también está llena de monedas. Pero el ambiente estaba muy tranquilo. Es tan silencioso que incluso resulta un poco inquietante. Justo cuando Mark estaba a punto de seguir escuchando, de repente se oyó un ruido feroz fuera de la puerta. Ya es muy tarde. ¿Quién es? Llegó a la puerta confundido. Abre una grieta, pero vi a un hombre que ejercía violencia doméstica. Insultaba constantemente a su esposa y a su casero, de 60 años. Escucha su conversación. Mark se enteró de que la propietaria era la madre del hombre de violencia doméstica. Porque esto es asunto familiar de otra persona. Así que no me molestó. La gente siempre está llena de una fuerte curiosidad por cosas desconocidas. La habitación sellada número 3 de enfrente. Fue como si algún tipo de magia lo atrajera. Mark no pudo evitarlo. Me acerqué lentamente cuando no había nadie alrededor. Pero en el momento en que llegó a la puerta, unas palabras extrañas inundaron de repente mi mente como una marea. Pero en ese momento una voz la devolvió de repente a la realidad. Este era el mismo hombre que había estado golpeando y maldiciendo en el pasillo ayer. กูอย่ามาเดินเพ่นพ่านแถวเนี้ย มันมีอะไรเหรอ ไม่มีกลับห้องมึงไปซะ Pero Mark acaba de irse. El hombre de violencia doméstica de repente se dio la vuelta con una mirada extraña en su rostro. Frente a la puerta de la habitación 3, bajó lentamente la cabeza, extendió su mano, parece querer abrir la puerta, pero al segundo siguiente levantó la mano. Sigue dándote palmadas en la cabeza. Pero lo extraño de este apartamento va mucho más allá. Un día Mark simplemente regresó al apartamento. De repente oí un grito inexplicable. Siguió el sonido hasta la puerta, y tocó a la puerta. No esperaba que la puerta no estuviera cerrada con llave. La esposa del hombre que cometió violencia doméstica. En este momento, ella sostiene a su bebé en silencio y lo alimenta. La escena que tenía delante hizo que Mark se sintiera extremadamente triste. Pero el silencio de la mujer lo dejó desconcertado. Siempre sintió que el estado mental de la mujer estaba muy mal. De lo contrario, ¿por qué amamantarías a plena luz del día sin cerrar la puerta? Y cuando el niño llora, ella no ofreció ningún consuelo. Con todo tipo de dudas, Mark se quedó dormido, pero a medida que la noche se hace más oscura, la casera apareció de repente en la esquina del pasillo, y poner algo en el suelo. Luego se levantó y se fue. Pero al día siguiente, cuando Mark se despertó, lo que vi fue una pila de monedas cuidadosamente ordenadas. Él es demasiado pobre, debo mucho dinero afuera, así que cuando nos enfrentamos a estas monedas que nadie recoge, Mark no pudo evitarlo. Quiero quedarme con la moneda. ป้าผมตกใจหมดเลยแล้วทำไมห้ามหยิบเหรียญอะครับ มันเป็นการซื้อที่คนตาย Mark es ateo. Él no cree que simplemente colocar una moneda en una esquina pueda mantener alejados a los fantasmas. Si este método es útil, es muy fácil lidiar con ese fantasma. ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ Mirando al propietario darse la vuelta y marcharse. Volví a mirar las monedas en el suelo. Mark todavía no entiende. ¿Esto realmente funciona? Pero esa noche cuando Mark se estaba duchando, ocurrió una escena extraña. Vi que el recipiente donde originalmente se colocaba el jabón. De repente, unas gotas de sangre roja brillante. Cuanto más rápido se frotaba el cabello Mark, cada vez hay más manchas de sangre, hasta el punto de derrochar. Él sintió que algo andaba mal. Rápidamente me limpié la espuma de la cara y revisé. Pero no hay nada en el recipiente. Al ver esto, Mark pensó que estaba alucinando. Así que después de lavarte el cabello, luego salió del baño cómodamente. Pero en el momento en que cerró la puerta, después de ducharse, Mark se fue a la cama y se quedó dormido. ¿Quién lo iba a decir? Se quedó dormida. De repente soñé con una mujer que sufrió un accidente. Los ojos de la mujer estaban llenos de desesperación. Y gritó histéricamente el nombre de Mark. Mark se despierta de una pesadilla. Tenía miedo y me entró un sudor frío. Ella instintivamente quería beber agua para aliviar su ansiedad interna. Pero descubrí que el agua que preparé antes de irme a dormir. Ahora todo se ha ido. Aún más extraño es, justo después de despertarse. De hecho vi la mesita de noche vacía. De repente apareció una moneda. Mark es un avaro. El dinero que cae del cielo vale mucho dinero. Quería usar la moneda para comprar una botella de agua. Nadie debería enterarse. Pero en este momento, había un sonido extraño en mis oídos otra vez. El niño que apareció detrás de Mark se llamaba Wei. Se mudó aquí hace un mes. Entusiasmado con la gente que le rodea. Cuando me enteré de que Mark se mudó aquí porque estaba en quiebra. Wei también lo iluminará pacientemente. Mark también charló mucho con él con naturalidad. Después de experimentar tantas cosas extrañas, Mark no pudo evitar preguntarse sobre el origen de este apartamento. Y la habitación número 3 a la que no se permite la entrada a personas ajenas. Despertó una fuerte curiosidad. Aunque sea ateo, ahora quiero ver qué hay dentro. Así que cuando no había nadie alrededor, Mark llegó a la puerta de la habitación 3 nuevamente. Pero esta vez no tuvo tiempo de abrir la puerta. La puerta se abrió sola. Mark entró tímidamente. Lo único que apareció a la vista fue una vieja casa en ruinas. Pero este lugar parece tan inquietante y aterrador. Mientras Mark miraba a su alrededor, escuché nuevamente el sonido de las monedas cayendo al suelo. Él yacía en el suelo ansiosamente. Extender la mano con dificultad. Pero al segundo siguiente, เร่งหน่อยนะเฟยไม่มีน้ำยาหรือไงฮะ
Mark nunca lo hubiera pensado. La casera originalmente amable. ¿Cómo puede alguien decir palabras tan crueles a las espaldas de alguien? Y ese hombre violento y de aspecto mezquino, que ejerce la violencia doméstica. En este momento, realmente escucho mucho las palabras de mi madre. Hasta que la madre y el hijo salieron de la habitación 3. Mark finalmente respiró aliviado. Ah, Wei lo sabe, si no fuera por la curiosidad. Mark nunca vendría a esta habitación. Así que para resolver las dudas en su corazón, Wei trajo a Mark a este lugar poco conocido. ในโรงเนี่ยคือร่างของแม่มาก่อน ประหลาดว่ะ เก็บศพไว้ในอพาร์ตเมนต์ Ladra, Ada es la jefa del apartamento. Pero cualquiera que viva aquí, es inevitable que surjan algunos problemas físicos menores. Tuve que pedirle que me ayudara a recetar medicamentos para mi enfermedad. Y Ladra, Ada también le ayudará sin dudarlo. Pero lo que hace que Mark se sienta extraño es, ya que el doctor Ada es un hombre tan bueno. Pero ¿por qué destruyó el cuerpo de su madre aquí? Además, su madre murió hace muchos años. Debería haberse podrido y oler mal. Pero este cuerpo no solo está bien conservado, ni siquiera hay un olor peculiar. Pero ninguno de ellos lo sabe. La razón por la que el cuerpo ha sido conservado hasta ahora. No es porque el doctor haya usado alguna poción especial en el cadáver. Porque no estaba muerto en absoluto. Y desde que subieron las escaleras, cada vez suceden más cosas extrañas. Esa noche, Mark sostiene una fotografía de él y su familia, recordándolos. Pero inesperadamente, cuando estaba triste, el llanto del bebé llegó de repente a mis oídos. Escuchó el sonido y llegó a la habitación contigua. Estaba a punto de llamar a la puerta. La puerta se abrió de nuevo como la última vez. Y en el momento en que Mark entró en la habitación, el sonido desapareció de repente. La cama está vacía. No hay ningún bebé aquí. Pero si ese es el caso, ¿de dónde exactamente salió ese grito desgarrador? ขอโทษครับ พอดีว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอะครับ Mirando la colcha envuelta en nada en los brazos de la mujer, Mark de repente estaba aterrorizado, a pesar de que es una atea acérrima. En este momento tengo que dudar de mí mismo. Esto es ver un fantasma. Así que se apresuró a regresar a la habitación. Y se encerró y no se atrevió a salir. Pero ese grito de desesperación. Pero es como una campana asesina a medianoche, aferrándose a él fuertemente. Incluso las dos personas que conocí anteayer. También, inexplicablemente, me acerqué a su cama. มึงเข้ามาได้ไงเนี่ย กูเห็นประตูห้องมึงเปิดอยู่อะก็เลยลองเข้ามาดูเห็นมึงนอนกองอยู่ตรงเนี้ยสภาพมึงดูไม่ได้เลยไว้มาร์ชทำงานหนักไปปะวะ Pero Mark estaba demasiado asustado en ese momento. Sentado inquieto en la cama, cayendo en pánico otra vez. Fue en ese momento. Mao Kekai finalmente lo entendió. Este apartamento es realmente raro. La razón por la que se mudó aquí. En realidad no se trata de ahorrar dinero, pero para averiguar la causa de la muerte de su hermana. Ella y su hermana tenían una muy buena relación. Pero debido al carácter cobarde de Mark. Además, tengo un padre pervertido. Entonces cuando mi hermana tuvo un accidente, como era hermano mayor, simplemente se sentó en un rincón y lloró. No me atrevo a salvar a mi hermana de mi padre. Después mi hermana no lo soportó más. No solo mató a este padre pervertido con sus propias manos. Incluso regañó a Mark con una cara inexpresiva. ทำไมมึงไม่เคยคิดจะช่วยกูเลยวะมึงมันขี้ขลาดมึงไม่ใช่น้องกูไอ้มาร์ท Desde entonces, el hermano y la hermana son como extraños. Mi hermana también desapareció por completo del mundo de Mark. En cuanto al paradero de mi hermana, nunca más se supo de ella. Hasta unos meses después, Mark finalmente se enteró accidentalmente de su hermana. Mi residencia actual está en un apartamento barato en las afueras de la ciudad. Quiero correr hacia allá. Mi hermana de repente se suicidó otra vez. Mark se sintió muy extraño cuando se enteró de esto. ¿Cómo pudo una persona tan buena morir de repente? Pensando en esto, Mark empezó a dudar del apartamento. Sintió que debía haber algún secreto indecible escondido en ello. Por eso mi hermana murió inesperadamente. Cortó todo contacto con ella. Vino al apartamento solo, investigando la verdadera causa de la muerte de mi hermana. Pero debido a que Mark cortó el contacto, mi amiga Xiaomei no pudo encontrarla. Según sus noticias, encontré este apartamento con una gran barriga. Acabo de llegar aquí. Conoció al propietario del apartamento. Y para esta chica embarazada, la casera también estaba muy entusiasmada. No solo lo invitó a entrar a la casa, y le trajo un vaso de agua. Al ver esta situación, Xiaomei también abrió el tema. Esperó que Mark regresara, mientras compartía la interesante historia de su embarazo con el propietario. Pero el propietario simplemente se fue. La esposa del hombre enojado apareció de repente a su lado. หนีอะไรนะหนีฮะหนีไปไหน อย่าไปยุ่งกับเขาสิครับ Ah Chao agarró el brazo de su esposa. Dale una bofetada fuerte al suelo. Xiaomei no pudo soportarlo más. Luego señaló a Chao y amenazó. Si lo vuelve a hacer, llamaré a la policía inmediatamente. Pero justo cuando las palabras cayeron, de repente sintió una fuerte sensación de mareo. Mi visión se está volviendo cada vez más borrosa. Hasta entonces, por fin lo supo. Resulta que el propietario realmente puso drogas en su agua. Pero drogarlo hasta dejarlo inconsciente fue solo el primer paso para esta madre y su hijo pervertidos. Los rostros feos y verdaderos de los dos. Finalmente, emergió lentamente en este momento. Ataron fuertemente las extremidades de Xiaomi a la cama con cuerdas. Luego le abrió la boca a la fuerza. Vierta toda la botella de líquido amarillo en él. Y la doctora llamada Ada también es una de ellas. Entonces, en medio de los gritos desgarradores de Xiaomi, ella tomó con calma un bisturí afilado. Y deja que a Chao y el propietario sujeten a Xiaomi.
Luego le abrió el vientre sin expresión alguna. Su bebé recién nacido fue sacado cruelmente. Mark regresó al apartamento después de escuchar el ruido. Por casualidad vi esta escena horrible. Sorprendido, finalmente se dio cuenta de cómo murió su hermana. Ella sabía que no podía salvar a Xiaomei. Luego se dio la vuelta y huyó. Finalmente corrí de regreso a la habitación sano y salvo. Pero él simplemente tomó aire. Cuando miré hacia arriba, me horroricé al encontrar. El fantasma de mi hermana apareció ante mis ojos. Parecía estar recordándole a Mark que no debía sentarse a esperar la muerte. Parece burlarse de su cobardía e incompetencia. Al mismo tiempo, era de mi hermana. Mark finalmente aprendió la verdad. ¿Recuerdas la momia que Mark encontró arriba? La razón por la que ha resistido la erosión del tiempo. No se produjo ninguna descomposición. Es por culpa del Dr. Ada que los padres del niño Awei. Las cosas sucias que la madre y el hijo hicieron a sus espaldas. Parece que gestionan un apartamento barato juntos. De hecho, es un truco para conseguir precios bajos. Atraer a mujeres de todo el mundo para vivir aquí. Entonces encarcelarlos. Agrandarles la barriga. Cuando finalmente nace el bebé. Extracción de sangre del niño. Sacrifícalo a la momia que está arriba. Y la hermana de Marcos fue encarcelada aquí por ellos. Para no convertirnos en su máquina reproductora. Al final, solo puedo elegir terminar con mi propia vida. Alguien aquí podría preguntar, ¿por qué no toman a una mujer al azar y la sacrifican? En lugar de eso, hizo todo lo posible para encarcelar a la mujer. ¿No es esto una pérdida de tiempo? Pero, de hecho, detener el sangrado de los huesos y la carne es también una de las condiciones necesarias para el sacrificio. No mires la juventud de la Ada. De hecho, su verdadera identidad es la del padre de Achao. Bebió demasiada sangre de sus propios descendientes. La apariencia siempre será así. Nunca envejezcas. Después de conocer la verdad, el corazón de Mark estaba lleno de odio. No esperaba que todos en ese apartamento fueran más crueles que los demás. Estaba tan enojado que cogió el palo y salió corriendo. Voy a luchar hasta la muerte contra esos chinos. Pero Achao simplemente agitó su mano. Simplemente tíralo al suelo. Estaba atado fuertemente a la silla. Entonces el propietario tomó un cuchillo y apuñaló a Mark en el muslo. Tengo intención de torturarlo hasta la muerte. Pero al segundo siguiente, la esposa de Achao se apresuró de repente. Empujar al propietario al suelo. Mark rescatado. Al ver esto, Achao arrastró a su esposa hasta la esquina. Quiero darle un poco de color. Pero en ese momento, la mujer demostró una fuerza de voluntad asombrosa. Solo toma un cuchillo. Atravesó ferozmente el corazón de Achao. Ver a mi hijo morir frente a mí. El propietario se derrumbó. Inmediatamente corrió con un cuchillo. Quiero matar a esta mujer. Como resultado, la mujer interrumpió accidentalmente la formación del sacrificio. Escapó de aquí a toda prisa. El propietario lo persiguió de nuevo. La doctora Ada subió sola las escaleras. En ese momento, solo Wei y Mark quedaron en la escena. Wei quiere matar a Mark con una motosierra. Inesperadamente, Mark se liberó primero. Até una silla y se la tiré a la cara. Aprovecha esta oportunidad. Mark se apresuró a regresar a la habitación. Luego, cuando Wei llegó, recoge el palo inmediatamente. Sonríe una vez, 2 veces, 3 veces. Hasta que la otra parte esté ensangrentada. Completamente sin aliento. Finalmente se detuvo. Y justo cuando Mark estaba matando. El propietario ya está en otra habitación. Encontré a la mujer escondida aquí. Y cruelmente le quitó la mitad de la vida. Afortunadamente, en el momento crítico, Mark finalmente encontró este lugar siguiendo el rastro de sangre. Y estalló con un poder asombroso. Tirar al propietario al suelo. Luego baja unos pasos. Hasta que lo patearon hasta matarlo. Incluso si el propietario muere. Las cosas están lejos de terminar. Mark debe encontrar a ese doctor. Venganza por mi hermana. Pero debido a que estaba gravemente herido. La fuerza física no es tan buena como antes. En unas cuantas rondas, Ada lo pisoteó con fuerza. Pero con un estallido de relámpagos y truenos. Mi hermana muerta apareció de repente detrás de mí. No importa cuán poderosa sea Ada. Es imposible derrotar a un fantasma que no está dispuesto a cerrar los ojos. Vi a mi hermana destellar. Empujó fácilmente a Ada detrás de él. La fuerza le quitó la vida instantáneamente. ¿Pero realmente se acabó? Al final de la película, otra mujer embarazada llegó a este apartamento barato. Y las pocas personas que originalmente fueron asesinadas también volvieron a la vida milagrosamente. Esta película no busca deliberadamente tomas de alta energía. En cambio, se centran más en crear una sensación de opresión psicológica. Rincón oscuro de la habitación, la indiferencia y el distanciamiento de los vecinos, y la ansiedad interna del protagonista Mark. Todas estas cosas constituyen una jaula invisible. El miedo nunca viene del fantasma mismo. Es el poder de lucha del ser humano contra la soledad y el abandono en situaciones desesperadas. Mientras el apartamento siga existiendo, la maldición durará para siempre. Bueno, eso es todo por la historia de hoy.